Bueno, hoy comenzamos la emisión de varios reportajes sobre las décadas del olvido y se preguntarán del porqué de ese título. Y es que hemos contado con diferentes miradas la guerra civil y nos hemos ocupado en muchas ocasiones de la transición democrática. Sin embargo, hemos pasado de puntillas por los años 40 y 50, décadas en las que los españoles pasaron muchas penurias y en las que se puso el embrión de futuros cambios. En nuestra primera entrega nos vamos a situar al final de la guerra civil, cuando España se convierte en una inmensa prisión en la que sobran presos políticos y se llevan a cabo juicios sin garantías. Son los años más amargos del siglo XX, caracterizados por una implacable represión. El miedo caló hondo y la impunidad de aquellos crímenes sigue siendo para muchos ciudadanos una deuda pendiente. España vivió sus años más amargos durante la larga posguerra civil, en un ambiente de miseria social y bajo una cruenta represión. El periodo inicial del franquismo, desde su victoria militar hasta la consolidación de la dictadura tras su ingreso en la ONU, ocupó 3 lustros preñados de dolor y de miedo, que la propaganda oficial presentó como una redención política. Y he aquí que la España de Franco abre sus granjas y cuarteles y habilita sus monasterios y castillos para alojar a estos hombres que fueron enemigos nuestros. Desvanecemos el rencor y como un tullido que desentumece su mano cerrada, estos hombres abrieron el puño. Y la hermandad de la mano abierta y el brazo extendido los recibió con la generosidad que el imperio español de otro tiempo tuvo siempre con el vencido. Esta es nuestra justicia. Uno de los camiones que iban cargados de compañeros para fusilarlos en el cementerio de Yepes, ahí en Ocaña, en un sitio que llamaban el Hoyo de la Gallina, que es donde hacían los fusilamientos. Y nosotros desde la cárcel oíamos las descargas y luego después por los tiros de gracia podíamos contar el número de compañeros que habían fusilado ese día. Hasta el año 43 los fusilamientos eran diarios. Y el único día que no se fusilaba y que nosotros estábamos muy tranquilos era el sábado, que no había saca, y el domingo, claro que nosotros decíamos que los verdugos iban a misa el domingo, ¿no? Campanas de nuestras catedrales, que en el norte y en el sur, en Levante como en el oeste, gritaban al viento que Franco es invencible y que Madrid era ya de España. Por la calle de la Princesa, por el paseo de Extremadura, camino de Atocha, van los soldados de España a apoderarse de Madrid. La Gran Vía les da su abrazo de bienvenida. Madrid, el corazón de Madrid, es ya de Franco. La guerra civil se había cerrado con el triunfo de una derecha dogmática, aupada al poder por un ejército de ideología fascista y bendecida por una iglesia vengativa. Comenzaba así el régimen del general Franco, cuya legislación establecería el crimen de Estado como método purificador de los vencidos. Comienzan con unos bandos en los que, según el bando de Queipo de Llano, se ordena ejecutar sin juicio a todos los dirigentes de partidos y organizaciones pertenecientes al Frente Popular. Y si no se encuentran los dirigentes, serán pasados por las armas un número proporcional de afiliados. A partir de ahí se construye el monumento jurídico, según algunos, del franquismo. En la fe, en la superioridad sobre los demás, descansa el derecho para encuadrar y dirigir a los otros. Yo no creo que los consejos de guerra sumarísimos, la ley de responsabilidades políticas, la ley de masonería y comunismo sean legales o no legales, son alegales, están en un mundo que al derecho le repugna. Eso es insostenible. O sea, unos juicios sumarísimos sin defensa, sin garantías, que terminan con cerca de 100.000 ejecuciones, más después las 170 y tantas mil que se tienen consignadas en el sumario
las actuaciones que lleva el juez Garzón. Mediante un colosal baño de sangre, con fusilamientos diarios año tras año, la dictadura pretendió aniquilar para siempre a su enemigo democrático interior, quebrando la moral de cuantos se obstinaran en resistir. Nosotros teníamos un himno y todo, ¿no? La Pepa, ¿no? La Pepa se llamaba la pena de muerte, ¿no? Y era escalofriante que cuando bajamos por la mañana al patio, pues sabíamos que teníamos 8 o 10 horas por delante, ¿no? Y salíamos con una felicidad enorme, ¿no? Pero cuando tocaban para subir arriba al atardecer, sabíamos que un grupo de nosotros iba a morir esa madrugada, ¿no? Pero había que tener valor para cantar ese himno, que era: y es la Pepa una gachí que está de moda en Madrid y que tiene predilección por los rojillos. Cuando viene esta mujer a la cárcel de Porlier y al más bravo se le arruga el solomillo. Porque han pasado las horas y la barca no llegó. A pesar de que 500.000 de republicanos había partido hacia un duro exilio, el franquismo convirtió a España en una inmensa cárcel. Los enemigos de la dictadura se hacinaban en condiciones insalubres, en un clima de ajuste de cuentas. Ahí en el año 40, según las informaciones mismas del Estado, hay al entorno de 280.000 presos. Sin duda son bastantes más. En esa cifra no están inventariadas las mujeres presas por causas políticas. A las mujeres no se las inventaría como presas políticas, sino como delincuentes, como prostitutas. En los 6 primeros años de gobierno del general Franco, la pobreza y el desamparo se cobraron 30.000 muertos, mientras en los presidios las carencias sociales multiplicaban los efectos de la venganza política. Había gente que moría de inanición y de hambre, que te los encontrabas al lado tuyo, al lado de tu petate, le despertabas y estaban muertos a tu lado, ¿no? Porque aquello fue una época espantosa, los primeros años, ¿no? Te digo, no solo se morían ante los parados de ejecución, sino también de hambre y de miseria en las prisiones. En la prisión de Porlier y durante la Navidad se celebra una misa que oyen todos los reclusos. El último decreto de libertad condicional abre las puertas de las cárceles para numerosos condenados que se reúnen emocionadamente con sus familias. Cuando se desplomaron los fascismos europeos, Franco dictó varias medidas de gracia y en 1944 liberó a 56.000 prisioneros. Un año después concluirían los siniestros expedientes por responsabilidades políticas, pero se mantendrían las penas de extrañamiento a modo de exilio interior y el empleo de miles de presos políticos como mano de obra carente de derechos. Los presos son rentables, porque el Estado creará las colonias penitenciarias y los presos trabajarán para el Estado en obra pública, trabajarán para la Iglesia construyendo catedrales y especialmente trabajarán para empresas privadas. En la Sierra de Guadarrama se trabaja en las obras del Monumento Nacional a los Caídos, que será erigido en aquel lugar por decisión personal de Franco. Conversa el jefe del Estado con los trabajadores que viven en el valle formando colonia. Como un pájaro me muero, necesito libertad. Abre puerta y cerrojo que me dé la luz del sol, que están ciegos ya mis ojos de tinieblas y dolor. Quedaba otro episodio tan mortífero como secreto en la sucia historia de la dictadura: la represión del maquis antifranquista, sujeta a la durísima ley de bandidaje y terrorismo de 1943, y que a lo largo de 10 años arrojaría un balance de más de 2.000 guerrilleros y 250 militares y guardias civiles muertos. Hay dos tipos de represiones: la que se da contra los propios guerrilleros, contra los alzados o contra los escondidos, y una más terrible, que es la represión contra las familias, contra los enlaces, contra los puntos de apoyo, contra fueran mujeres, madres o hijos. Había dos tipos de ejecuciones: uno, las que se daban directamente sobre los propios guerrilleros. Hay también aquellos que detenían, que torturaban para que hablaran, y que incluso si no hablaban, pues les ajusticiaban directamente. Gente mala, el demonio te reclama. El régimen franquista efectuó una vasta depuración de funcionarios públicos y de profesionales.
suprimió todos los títulos expedidos por la República e incluso anuló matrimonios y divorcios. 3 millones de personas quedaron fichadas y lastradas políticamente. El franquismo proclamó que su intención era de traer una España nueva. Esa España nueva consistía en arrasar todo lo que venía de la cultura republicana, de lo que los norteamericanos llamarían valores republicanos. Y entonces cayó en el esperpento de anular los divorcios y provocar bigamias, de retirar carnés de conducir. Durante largo tiempo el saludo fascista resultó obligatorio y forzoso el uso de bigote, sombrero y corbata junto a las vestimentas de recato femenino como señas de identidad social de la gente de orden. Fue una época triste y gris en la que, como aseguraba un chiste, estaba prohibido todo lo que no fuera obligatorio. El factor más determinante, peligroso y siniestro de lo que fue la posguerra fue el miedo de la población civil. El miedo que obligaba pues a alzar, en los primeros años, a alzar el brazo cuando pasabas delante de una bandera, a pararte si sonaba el himno, pero sobre todo el miedo en las casas, el miedo a la policía, el miedo a las detenciones y el miedo a hablar. El miedo no era solo político, era humano. Era ese miedo a que en un cine de pronto se encendieran las luces, avanzara la policía y a una pareja que se la sorprendiera abrazada, los detuvieran y sus nombres aparecieran en los periódicos. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir, hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. El grueso de la sociedad española, después de aquella inversión en sangre de los 40, después de aquella socialización del pánico, es una sociedad que lógicamente ha acabado aceptando, ha acabado adormecida y que lo que quiere es vivir. Hay una actitud de conformidad generalizada con lo que se está viviendo, con la represión, con la falta de democracia. No es que guste, no hay indicios de que eso guste, pero es la única forma de vivir. Total, ¿para qué te vas a preocupar? Las cosas como vienen se tienen que tomar. El castigo fue grande y tuvo efectos profundos. Una sociedad envilecida por la represión aprendió a agachar la cabeza, brindando a sus verdugos políticos una impunidad que aún se mantiene como deuda pendiente de la democracia española. La reparación es un acto de justicia, pero además es que mantener la impunidad es la mayor perversión que puede existir en un sistema jurídico. No es que esta sociedad haya olvidado, sino que esta sociedad tiene la obligación de recuperar esa memoria. Quizá ya tú me has olvidado, en cambio yo no te olvidé. Y hasta que no te haya encontrado, sin descansar,